Miguel, encantado, Martí, encantado de recibirte en Reto Siglo XXI. Complicados retos hay todavía. Se ha transformado tanto nuestra sociedad, el modelo de desarrollo, los partidos políticos, aquellos partidos políticos que realmente eran centros de pensamiento, eran centros de análisis de los problemas nacionales y que iban al Congreso con gente alineados ya a cómo hacíamos esa gran transformación de la sociedad. Pero yo creo que se deterioró todo. O sea, se deterioró la educación, se deterioró el seguro social, dos pilares importantes. Y no sé qué tanto se deterioró, se está deteriorando el Estado de Derecho, ¿verdad? Creamos 300 y pico instituciones. Ahora hablan de la reforma del Estado y hablan de fusionar nada más algunos ministerios o los órganos de máxima desconcentración con personería jurídica. Pero ahí no hay... A mí lo que me preocupa es que lo más importante de todo esto es la filosofía, la visión. No se trata de tener tantas instituciones, se trata de tener capacidad de ejecución primero, que no hay. ¿Ya? Sí. Pero bueno, hablando vos sí. de los famosos, dado, tu filosofía. Sí, dado que este programa, y agradezco la atención de todos quienes nos ven, es reflexionar sobre los retos del siglo XXI. ¿Verdad? Creo yo que el principal reto que tiene Costa Rica es recuperar la capacidad de volver a construir un país que le lleve prosperidad y bienestar a la inmensa mayoría. La Costa Rica que estamos viviendo hoy es el resultado de una Costa Rica que dejó de funcionar para la totalidad del país, ¿verdad? Y más bien empezó a funcionar para beneficio de sectores particulares. A mi juicio, los sectores que se están apropiando de una proporción inaceptable de la riqueza del país son, a grandes rasgos, el sector empresarial, el sector sindical y a través de ello los empleados públicos, las universidades públicas, el movimiento cooperativo e incluso en la parte administrativa, burocrática y presupuestaria, el Poder Judicial. Estos sectores acaparan una enorme cantidad de riqueza y han establecido una dinámica tan fuerte que la política en Costa Rica dejó de ser como los griegos la querían, como la actividad mediante la cual los ciudadanos construyen bienestar para la ciudad, para la polis, ¿verdad? Es muy interesante y cabría en el siglo XXI recordar a los griegos y al pensamiento griego clásico. De alguna u otra manera, pero ¿verdad? Platón, Aristóteles, Sócrates, lo que planteaban era que la finalidad de la existencia humana era lograr la felicidad individual y la armonía colectiva. Porque sin armonía colectiva no hay felicidad y sin felicidad no hay armonía colectiva. Y plantearon algo revolucionario, que eso se puede lograr utilizando la razón como guía. Y que si la razón guiaba la conducta de los hombres hacia la consecución de esos fines, esa conducta ellos la llamaban una conducta moral. ¿Verdad? Lo inmoral era lo que iba en contra de alcanzar la felicidad y la realización del individuo y lo que iba en contra de la armonía del grupo, de la colectividad. Porque ellos tenían muy claro que el ser humano era casi la única especie que no lograba sobrevivir en aislamiento. Solo podía sobrevivir primero y realizarse después como parte de un grupo. ¿Verdad? Entonces, esa noción de construcción
de una sociedad que permita la vida de todos sus individuos está en el corazón de la democracia. En el siglo XXI lo que estamos viendo es que las democracias, no solo en Costa Rica, dejaron de lado esa función radicalmente importante y empezaron a funcionar para unos, no para todos. Lo que ha llevado a que algunos autores muy brillantes digan que el gran problema del mundo hoy en día es la inaceptable y escandalosa desigualdad que se está creando. Esto es válido para democracias como Estados Unidos, como Francia, como el Reino Unido. China. ¿Verdad? Bueno, China no es democracia, ¿verdad? Bueno, no es democracia, es autocracia, pero... Es una tiranía. Una tiranía. Pero esa función es esencial. Yo creo que Costa Rica tuvo un impulso moral, una fuerza ética, desde desde los años 40 hasta más o menos mediados de los 80, de construir una sociedad para todos. Como bien lo dijo don Pepe en una frase genial, el mayor bienestar para el mayor número, ¿verdad? Hoy pareciera que la dinámica política es el mayor bienestar para los pocos que pueden, ¿verdad? Y cada vez más y más y más sectores, grupos y personas de nuestra sociedad se están quedando atrás. Eso es lo fundamental. Dejar de pensar en términos de beneficiar sectores y empezar a pensar en términos de volver a construir un proyecto nacional. Para eso creo yo que se requieren nuevos liderazgos. Y cuando digo liderazgos no solo me refiero a liderazgos políticos, sino a los liderazgos, ¿verdad? Necesitamos empresarios que entiendan que en su interés de mediano y largo plazo está que más gente salga de la pobreza y que entiendan que hay que hacer algunas reformas que les puede significar pagar un costo en el corto plazo, ¿verdad? Pero tú necesitas un liderazgo empresarial que tenga el coraje de plantear eso, ¿verdad? Necesitas nuevos dirigentes sindicales que tengan la valentía y el coraje de decirle a los empleados públicos: o hacemos reformas o este Estado va a colapsar. Y usted, empleado público, a quien yo represento, se va a quedar sin trabajo, como pasó en Grecia, ¿no? El colapso del Estado en Grecia, me refiero al país, ¿verdad? A Grecia, ¿verdad? En que decenas de miles de empleados públicos terminan en la calle sin empleo y en la miseria, ¿sí? Es necesario que haya dirigentes que recuperen la noción de valentía y de coraje. No esto que vemos pusilánime, ¿verdad? Que solamente es líderes que le toman el pulso a su sector para formular propuestas y emitir discursos que le sean agradables a su sector, ¿verdad? No hay discursos y propuestas que estén con el coraje de trascender eso. Y hay que trascenderlo porque se dice que hay momentos en que los problemas no pueden ya ser resueltos al mismo nivel en que fueron generados. Y Costa Rica creo yo que está en eso, ¿sí? No vamos a salir de los problemas si seguimos enfrentándolos sectorialmente y dejando por fuera a muchos, ¿verdad? Necesitamos recuperar la capacidad de negociar acuerdos que beneficien a múltiples sectores y ojalá a todos los sectores del país. Y esto es posible. Yo he sido muy influenciado y estudié hace años el caso de Irlanda. A fines de los 80, Irlanda era uno de los países más pobres y más atrasados de Europa. Y es interesante, tiene más o menos la misma población que Costa Rica y la misma extensión territorial de Costa Rica. Y para los 80 era más pobre que Costa Rica. Hoy en día es uno de los países más prósperos ricos y más ricos de Europa. Y lo lograron en 30 años. ¿Y cuál es la base de ese logro? Que hacia fines de los 80, en aquel momento, que ya había violencia en las calles, se sentaron los sindicatos y los empresarios y negociaron acuerdos para que beneficiaran a toda Irlanda y a todos los irlandeses. Eso significó que los sindicatos aceptaron no hacer huelgas y no
reivindicar nada durante un periodo que, si mal no recuerdo, fue de 3 o 4 años, para darle tiempo al sector empresarial, grande, pequeño y mediano, a recuperarse. Pero, lograda la recuperación, se estableció un mecanismo de reparto de ese beneficio social que crea el empresario, ¿verdad?, a la sociedad y a los sindicatos. Entonces se creó una situación en que cuando la marea subió, elevó a todos los botes, ¿verdad? En Costa Rica la marea sube y solo eleva a unos botes, a otros no. Esto es lo que hay que recuperar. Para eso hubo un intento muy interesante, liderado por el Consejo para la Promoción de la Competitividad, el CPC, del que yo era parte. En el CPC llegamos a esta conclusión y estudiamos el caso de Irlanda. E incluso trajimos a un ex viceprimer ministro de Irlanda. E hicimos una actividad muy grande en que por primera vez en muchos años en ese salón, en el Hotel Corovicí, habían sindicalistas, empresarios, políticos, periodistas, académicos, cooperativistas, del sector solidarista, o sea, una cosa multisectorial. Y escucharon a este hombre plantear lo que logró Irlanda. Entonces, a raíz de eso, el CPC se dio a la tarea, fueron 9 años de trabajo, para que se estableciera en Costa Rica algo similar a lo de Irlanda, un Consejo Económico y Social, una instancia permanente, formal, de negociación de la sociedad civil. Porque en el siglo XXI los partidos y el Congreso siguen siendo necesarios, pero ya no son suficientes. Se requieren también acuerdos de la sociedad. Finalmente el Consejo se logró establecer a finales de la administración de Carlos Alvarado, con representación de 53 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo empresarios, sindicatos, grupos indígenas, grupos de mujeres, academia, el sector cooperativo, el sector municipal, es decir, toda la sociedad, una cosa casi ahí, ¿verdad? Pero desgraciadamente este presidente, al llegar, liquidó eso, ¿verdad? Creo que un reto para el país es recuperar una instancia así, entender que no podemos seguir cada uno aferrado a la defensa de su parcela, ¿verdad? Y no le importa qué pasa alrededor, ¿verdad? Porque nuestro país hoy en día es un país desgajado, ¿verdad? Algunos van para arriba y la mayoría para abajo, ¿verdad? Eso va a generar condiciones sociales y políticas, tarde o temprano, muy difíciles, de conflicto social, ¿verdad?, que perfectamente puede llevar a formas violentas de conflicto, que a su vez va a afectar la capacidad del país para atraer inversión, para mantener la que ya está aquí, ¿verdad?, para operar. Es en el interés de todos superar esta lógica absurda en la que estamos, este pseudo enfrentamiento entre estatistas y neoliberales, esta sectoralización de la vida pública, y poner en el centro, a mi juicio, 3 valores. En primer lugar, la democracia y la libertad. En segundo lugar, justicia social. Y en tercer lugar, derechos humanos, ¿verdad? Si ponemos eso en el centro, vos podés ser súper empresario y completamente en contra de los sindicatos, pero también el sindicalista más fanático, ¿verdad?, puede estar de acuerdo en medidas que tiendan a fortalecer la libertad de todos, la justicia social para todos y los derechos humanos para todos. Ahí está la plataforma, la base para que nos volvamos a encontrar, ¿verdad? Hoy en día estamos en el absurdo de que ya si sos sindicalista y yo empresario, casi ni nos hablamos. O pasamos a lo otro, como hemos visto, increíble en este país. Hasta tal punto llega
la dinámica de defensa de intereses particulares, que en un momento dado UCAEP se alió a lo peor del sindicalismo de Costa Rica, ¿verdad? Cuando hubo aquellos bloqueos de carreteras en todo lado. Entonces ahí vimos así, ¿verdad? Es decir, los que se atacan absolutamente unidos y aliados, porque se defendían sus intereses particulares. Y así como han estado aliados para defender su parcelita, tiene que llegar el momento en que trasciendan eso y se alíen para construir una Costa Rica que nos incluya a todos. Ese para mí es el gran reto que tiene el país por delante en el siglo XXI. Porque si no logramos eso, el siglo XXI va a ser un siglo de retroceso, de decadencia y hasta, ¿por qué no hasta de colapso de nuestra sociedad democrática? Bueno, hoy... hay que empezar por hacer por la realidad, ¿verdad? Yo creo que lo que estás diciendo son palabras sabias. Yo siempre he creído mucho en la formación humanista del empresario. No el empresario. Yo saqué mi maestría en el IPADE, que pertenecía al IESE, y tiene ese rostro humano tan especial. A mí me dieron clases varios filósofos, no solo matemáticos, no solo ingenieros, o sea, y yo escribí mucho durante muchos años sobre el pacto social. Creo que es parte de lo que tenemos que rescatar y aprender a dialogar y hablar y hacer las transformaciones. Yo no estoy de acuerdo en los abusos de ninguno de los sectores, ¿verdad? Porque si no se desbalancea todo, ¿verdad? Y como vos decís, lo peor es que hayan dos Costa Ricas, ¿verdad? Y hay que buscar los términos justos. O sea, hay un problema en vivienda, hay un problema de salud serio, hay un problema de educación terrible, ¿verdad? Una universidad de Costa Rica muy distinta a la que nosotros tuvimos, ¿verdad? En que están encapsuladas en un montón de intereses hasta cierto punto fuertes por salarios y por ventajas que han defendido que no es justo. O sea, cuando uno le dicen que una maestra, un profesor universitario se llevó 110 millones en prestaciones, dice uno, algo pasó. Algo está pasando. Es lo que yo te decía, es decir, es un sector que ha obtenido y sigue obteniendo y manteniendo privilegios. Pero eran 20 años de prestaciones, sí. Eran... Y en el mundo empresarial llevamos más de 20 años de que o hay certificado de abono tributario, o hay subsidio, o hay condonación de deudas, ¿me entiendes? Elusión y evasión, ¿verdad? Es que aquí nadie está con las manos. Nadie es un santo. Aquí, y por eso también debemos ya parar eso de estar simplemente pasándose la viendo a ver cuáles son las cochinadas del otro para tapar las mías, ¿verdad? Además ya sabemos todos cuáles son las cochinadas de todos. ¿Qué vas a denunciar? No hay que denunciar. Y vos hablaste que hay que recuperar el diálogo. Yo no. Yo digo que lo que hay que recuperar es la capacidad de negociar. De diálogo, Jorge, estamos hasta aquí. Llevamos dialogando. Sí. Palabras vacías por 2 décadas, ¿verdad? Es el momento de negociar, lograr acuerdos y que esos acuerdos se lleven a la práctica. Se requieren esas cosas, ¿verdad? Negociación, acuerdos y ejecución de los acuerdos, ¿verdad? Que implica el seguimiento de lo acordado, ¿verdad? Eso tenemos que recuperarlo, ¿verdad? No podemos seguir en esto. Es una dinámica en la que estamos enfrascados hace ya más de 20 años y esa dinámica nos lleva para abajo, ¿verdad? Decía Einstein que la definición de locura es pretender resultados distintos haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces no podemos seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Ni los partidos políticos, ni las cámaras empresariales, ni las organizaciones de la sociedad civil pueden seguir haciendo lo mismo.
¿verdad? Hay que trascender el nivel en el que estamos. Costa Rica está súper equipada para la defensa de los intereses particulares, ¿verdad? Eso incluye desde los empresarios y los sindicatos hasta la población LGBT, ¿verdad? A las feministas, a los ambientalistas, usted ve, ¿verdad? El ambientalista y lucha a muerte por lo suyo, ¿verdad? Cada uno por lo suyo, ¿verdad? Un extranjero se sorprendería de ver la fuerza que hay de la sociedad civil organizada, pero solo para defender su parcela. Solo para defender su parcela. Para mí resultó tristemente sintomático que cuando este gobierno liquida el Consejo Económico y Social, ni una sola de las 53 organizaciones levantó realmente la voz. Ni una. A mí me dolió eso, pero no me sorprendió. Es que están todos centrados y focalizados en su parcelita, nada más, ¿verdad? Hasta el punto que los partidos políticos, como te digo, se convirtieron en voceros de algunas parcelas, pero ya no son constructores de un país. Eso es lo que requerimos. Y ese país no lo construye un partido político solo, ni un presidente solo, lo construimos todos, ¿verdad? Una amplia capacidad de acuerdo entre múltiples sectores del país. Entonces sí, mientras sigamos así como estamos, vamos para el despeñadero. Recuerdo la frase de don Ricardo Jiménez que decía que los ticos somos como las mulas, ¿verdad? Que cuando ponen ya la pata al borde del precipicio, echamos para atrás, ¿verdad? Yo creo que ya estamos con la pata al borde del precipicio. Y entonces hago votos porque don Ricardo siga vigente y seamos capaces de echar un toque para atrás y generar una nueva dinámica social, política, económica, ¿verdad? Vos y yo tenemos también una trayectoria en el mundo empresarial, ¿verdad? Yo tuve la suerte de trabajar casi 8 años con un pionero de la responsabilidad social empresarial a nivel mundial, se llama Stefan Schmidheiny. Ah, claro. Trabajé 8 años con su grupo empresarial y con él mismo. Y Stefan acuñó una frase fantástica. En 1992 dijo, no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas, ¿verdad? Bueno, entonces también es del interés del sector empresarial revisar lo que están haciendo, revisar sus prácticas, ¿verdad? Empezar a pensar que tienen que levantar la vista, ¿verdad? Tienen que jugar como lo hacía Iniesta en el Barcelona, ¿verdad? Con la mirada alta, viendo toda la cancha, ¿verdad? Y empezar a promover cambios y reformas que beneficien a todo el país. En esa misma medida también va a beneficiar a los empresarios, ¿verdad? Y esto es válido para todos los demás sectores, ¿verdad? Levantar ya la mirada, ver la cancha y empezar a tener la idea de holístico, dicen ahora, ¿verdad? Bueno, generar un proyecto más holístico que nos permita construir una Costa Rica mejor. Bueno, muchas gracias. Yo me acuerdo mucho escuchándote a los filósofos de los años 60. Un Láscares, no sé si... Fue profesor mío. En esa época estaba Láscares, Roberto Murillo, estaba Claudio Gutiérrez, que recientemente falleció, un maestro, un mentor. Un mentor, pero con una visión de otra Costa Rica, ¿verdad? Sí, exacto. Es que se nos fue de la mano un poco las cosas. Bueno, pero siglo XXI un poco va a aportar ahí. Sí. Creo que traer gente como vos es un gran aporte. Muchas gracias. Es una visión muy importante. Yo tuve un Carlos Llano, era filósofo también, era español, daba clases allá en el IPADE de política de empresa. Y sus clases eran magistrales,
nadie podía perderse una clase de él. Y era porque tenía otra visión de los negocios, de la responsabilidad social, de que no es solo pagar impuestos, ¿verdad? Que hay un poco más de que hay que aportar como empresario y que hay que luchar y que, no sé, y tener otra visión. Aquí, desgraciadamente, hicimos un Estado muy grande, muy complejo y lleno de que no tiene, de que perdió mucha proyección también. O sea, no, Sí. una caja del Seguro Social que era otra cosa, ¿no? Ahora, cuando decir construimos un Estado, ¿verdad? Es el resultado de las negociaciones de los sectores, de todos los sectores, Todos, sí. ¿verdad? Es decir, hay una responsabilidad compartida en este desmadre que tenemos, ¿verdad? Nadie puede decir nada, ¿verdad? Es el resultado de acuerdos que hubo para tener eso. Y lo que Bueno, yo sostuve en un también artículo... una gran visión de política también, de algunos... Hubo una gran visión que se agotó, yo diría, Sí, sí, en los 80s. los 80 ya. Es de los 80s para acá el problema, ¿verdad? En que yo sostengo que la negociación se sustituyó por la retribución, que es otra cosa. La retribución es, mira, aprobame este proyecto de ley que me da privilegio y ventaja a mi gente. Y después yo te apruebo una que vos necesitas para tu gente y tu sector. Y hemos estado enmarcados en una práctica política de retribuciones, no de negociación para el bienestar de la mayoría, ¿verdad? Eso hay que quebrarlo. Y por eso estamos como estamos. Uno de los rasgos para mí más peculiares de Costa Rica es constatar la gigantesca brecha que hay entre el país que somos y el país que ya deberíamos ser. Porque Costa Rica desde hace varias décadas tenía todo para dar un salto, como lo dio Corea del Sur, como lo dio Taiwán, como lo dio Irlanda, ¿verdad? Perfectamente nosotros teníamos que haber estado en ese grupo y no lo hemos logrado por el deterioro de los liderazgos. Desde, yo diría, sobre todo, a mi juicio, desde el inicio de este siglo, desde el año 2000 en adelante. Un claro deterioro de todos los liderazgos. ¿Dónde está el equivalente a Constantino Láscaris hoy en día, desde las universidades públicas? No se oye, ¿verdad? El equivalente a Roberto Murillo, el equivalente a Claudio Gutiérrez, no se oye, ¿verdad? ¿Dónde está el equivalente en su momento a don Pepe, a Rafael Ángel Calderón, a Manuel Mora? No hay. No hay. Entonces necesitamos nuevos liderazgos. Bueno, vamos a invitarte de nuevo, Miguel. Eso es una muy enriquecedora conversación. Básicamente es una exposición catedrática de filosofía y de pensamiento de qué debemos de hacer. O sea, yo he tenido conversaciones con distintos grupos de distintas, desde la parte cultural, la parte, algunos muy técnicos, ¿verdad? Uh-huh. Pero me siento muy satisfecho de lo que hemos conversado hoy. Y bueno, te agradezco muchísimo la invitación. No, Miguel. Y espero, ojalá, ser invitado otra vez. Claro, y con Miguel. todo gusto estaré aquí. Muchas gracias. Muy bien.